Nacional de Asistencia Familiar. Es un pago de asistencia con restricción, es decir, quienes deban pensiones a sus hijos van a tener algún tipo de restricciones. Buenas noches, doctora. ¿Qué le podemos contar al país? Buenas noches, Junior. Primero un saludo fraternal para vos, para todo el equipo de Detrás de la Verdad. Compartir que este proyecto toma en cuenta las experiencias regionales, como la de Colombia, la de Chile, la de Argentina, la de Perú, la de México también, y otros países del mundo donde se aplican restricciones mucho más severas, y en otras donde los sistemas de interoperabilidad o interfaces son bastante complejos, pero cuyas tecnologías lo permiten. En este caso, lo que hace este proyecto, primero es establecer 12 modificaciones a la ley o al Código de Familias y de Proceso de Asistencia Familiar, y hacer 5 incorporaciones de disposiciones normativas para que se pueda generar un proceso de aplicación del sistema del Registro Nacional de Asistencia Familiar, y además dispone la incorporación o la formulación de 17 artículos que van a generar todo el proceso o la fase de ejecución de fallos de resoluciones que dispongan una asistencia familiar. Actualmente en Bolivia la única sanción que se establece es la prisión cuando una persona que después de haber sido notificado con una resolución que le obliga a un pago de asistencia familiar y haber sido notificado con una segunda resolución donde establece una liquidación de asistencia familiar y esta no es cumplida, y una notificación de una orden de aprehensión, pues recién se cumple la sanción. Y eso generalmente es muy perjudicial para las y los beneficiarios, es bastante complejo de cumplir, difícil de cumplir para las compañeras, generalmente mujeres quienes están al cargo o al cuidado de los menores, para poder obtener ese pago de asistencia familiar. Entonces, lo primero que hace el proyecto es ajustar y simplificar el proceso judicial de asistencia familiar y poner a disposición de la autoridad judicial información que le va a servir respecto a la posibilidad o a la capacidad de pago del obligado o la obligada. Segundo, va a imponer el principio de oficiosidad para el proceso de liquidación de asistencias familiares, para el proceso de retenciones de sueldos o salarios, para los procesos de arraigo, para los procesos de embargo de salarios o sueldos, para que se pueda cumplir la finalidad del pago de asistencia familiar. Por otra parte, va a generar la activación de las distintas instituciones del Estado que están señaladas dentro del proyecto de ley para que puedan generar procesos de restricción. Procesos de restricción que van a poder realizar a través de consultas por interoperabilidad, consumo de información o interfaces dentro de un registro nacional que va a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a fin de conocer si una persona es deudora o deudor de una asistencia familiar. Esto sin duda va a generar un proceso de acompañamiento, de liberar de esa carga a las beneficiarias o a los beneficiarios, generalmente en muchos casos víctimas que van sufriendo violencia económica, chantaje económico, con el pago de las asistencias familiares. Eso, en resumen, querido Junior, es lo que nos está planteando este proyecto de ley para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Viceministra, a ver, para poder tener clara el proyecto de ley, ¿es un proyecto de ley que lo ha planteado quién? ¿El ministerio, el viceministerio? Actualmente, cuando algún padre de familia tiene, digamos, adeudado pensiones familiares, se activa un proceso e inmediatamente donde lo pillen, lo aprendan y lo llevan preso hasta que éste pague. Este proyecto de ley establece algunas otras alternativas. ¿No deja sin efecto, digamos, la aprehensión en casos extremos o sí los deja, doctora? Y usted me dice, retención de salarios, ¿y cuáles otros puntos son los que establece este proyecto de ley? Bueno, no se elimina el dispositivo de la prisión por incumplimiento del pago de asistencia familiar, pero se establece que con el Registro Nacional de Asistencia Familiar, una persona se constituye en deudor
al incumplimiento de 3 pagos continuos o 5 discontinuos que estén determinados por una autoridad judicial, con la información que va a tener a disposición dentro del RENAV, por un lado. Por otro lado, este proyecto de ley está planteando, por ejemplo, en el ámbito del sector público, ninguna deudora o deudor de asistencia familiar va a poder acceder al servicio público. Ninguna deudora o deudor de asistencia familiar va a poder dar servicios al Estado o va a poder acceder a planes, programas, proyectos financiados por el Estado, sea servidor o no servidor público. Por otro lado, aquella deudora o deudor de asistencia familiar que se constituya como tal una vez que ya ha ingresado al servicio público, cuando el servicio público identifique que es un reincidente, lo que va a generar es información a través del sistema a la autoridad judicial para que la autoridad judicial de oficio emita la orden de retención de salarios y a partir de ese momento no se espere al pago que pueda realizar voluntariosamente esa persona, sino automáticamente se haga un proceso de descuentos a las cuentas acreditadas para el pago de asistencia familiar. Por otro lado, también se plantean medidas restrictivas para cualquier ciudadano o ciudadano que pertenezca al sector público. Primero, para que no esté posibilitado para contraer matrimonio, por ejemplo, para que no pueda salir del país. Esa persona que es deudora o deudor no se le va a emitir su pasaporte, no va a tener posibilidad de salir del territorio nacional porque la disposición de arraigo va a ser casi de forma inmediata. Tampoco va a poder generar o va a poder proseguir sus trámites de registro o ante notario de fe pública respecto a la compra-venta de bienes inmuebles, de bienes muebles, sujetos o no sujetos al registro. También se va a poder interoperar con el Sistema Nacional de Reparto, los sistemas de pensiones, para que en esos casos también se puedan realizar las retenciones para que los obligados o deudores cumplan su pago a través de transferencias de los montos de asistencia familiar. También hemos visto importante que aquella deudora o deudor que esté en un proceso judicial con acreencias, a momento de la intimación de pago, los jueces civiles en este caso van a poder acceder al registro público del RENAV y verificar en caso de que se constituya una deudora o deudor de asistencia familiar. En este momento lo que va a realizar es de alguna forma limitar o retener el monto de adeudado de asistencia, le pagará a las beneficiarias y a los beneficiarios a través de una transferencia y pues el resto, si hay un restante, pues le pagará al acreedor. Más o menos estas son las disposiciones que están relacionadas a las restricciones. En cuanto al proceso de asistencia familiar, sí se han realizado ajustes, pero enfocados a que se pueda cumplir esta ejecución de fallo. Sí, son una serie de paliativos que buscan de alguna manera evitar llegar, digamos, a meterlo preso, digamos, a un ciudadano. Es decir, hay muchas medidas, digamos, que van a obligar a un ciudadano a tener que pagar. Es decir, no va a poder hacer ningún trámite ante los notarios. Primera medida. Se lo va a arraigar. No se le va a emitir el pasaporte, no va a poder contraer matrimonio, y si no le paga a los hijos las pensiones no podrá casarse, digamos, si se vuelve a enamorar. En el caso de reincidentes se va a través de una orden judicial ordenar la retención de sus salarios y en el caso de ser funcionarios públicos no van a poder acceder a ningún cargo, es decir, una serie de medidas que están estableciéndose, viceministra. Es un proyecto de ley, tiene informe de comisión, va a ser recién tratado. ¿Cuándo se espera se pueda llevar adelante su aprobación en una de las dos cámaras inicialmente? Bueno, el día viernes ya ha sido remitido por el presidente hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional. El día de hoy, del seguimiento que hemos realizado, se encontraba todavía en Secretaría General. Entenderíamos que tiene que pasar una comisión durante esta semana. De todas maneras, este proyecto de ley lo hemos venido trabajando desde octubre de la gestión pasada. Han existido varias versiones, unas, la verdad, un poco que han quedado más obsoletas, otras donde ya se ha podido trabajar con las distintas instituciones del Estado, con los equipos técnicos, los equipos tecnológicos, para que algo que nos ha encomendado el presidente muy claramente, no generar una norma que genere una falsa esperanza en la población, sino que sea inmediatamente cumplible. Una vez que se promulgue, cuando acabe el tratamiento legislativo,
Ya tenemos el proceso de reglamentación, que lo tenemos ya avanzado como consecuencia del trabajo técnico que se ha desarrollado hasta la fecha, y por supuesto la programación o el desarrollo del sistema que va a soportar toda esta interoperabilidad o este consumo de información para que las instancias competentes puedan obligadamente acceder a esto y generar restricciones de derechos. Hemos visto, viceministra, ¿qué opinión usted le merece? Le voy a invitar, donde estoy yo, póngalo el video, por favor. Hay una propuesta también que está planteando algunas observaciones la diputada Gabriela Ferrer. ¿Dónde estoy yo? Póngalo eso, por favor, y déjela a la viceministra. La diputada Gabriela Ferrer ha hecho una propuesta. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas, digamos, o estas sugerencias que se está haciendo respecto a este proyecto de ley que ha planteado el Poder Ejecutivo al Legislativo? En realidad hay dos proyectos de ley. Nosotros hemos recibido la información por parte de la solicitud de informes por parte de la Asamblea Legislativa. Entendemos que existen dos proyectos. Hemos respondido con informes técnicos sobre la viabilidad o inviabilidad. En algunos casos son muy parecidos a las primeras versiones que trabajamos en octubre del año pasado, pero creo importante, Junior, que estas ideas que se han ido formulando en otros espacios, pues en este momento ya cuentan con todo el respaldo técnico, tecnológico, y que realmente en ese momento están esperando la voluntad política de las y los asambleístas de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para que puedan llegar a... Podemos generar así medidas que aseguren la ejecución de un fallo de asistencia familiar, que podamos proteger a aquellas, la mayoría, mujeres que están yendo o peregrinando para que se les pague la manutención, y principalmente que aseguremos que una asistencia familiar se cumpla en tiempo oportuno, en el mes oportuno, porque las guaguas pues comen todos los días, están vestimenta todos los días, acceden a servicios básicos todos los días. En este punto, la cárcel evidentemente no ha sido la mejor respuesta. En algunos casos habrá agilizado de emergencia algunos casos, pero no ha sido una respuesta generalizada para las decenas o miles de casos que llegan al sistema judicial pidiendo una resolución que establezca un pago de asistencia familiar. Gracias, viceministra. Le agradecemos por atender nuestra invitación. Un proyecto de ley, sin duda alguna, muy importante. Vuelvo al estudio, por favor, teniendo en cuenta que se van a establecer una serie de nuevos mecanismos respecto a este tema de las pensiones. Reiteramos, retención de salarios, no se pueden hacer trámites ante notarios, arraigo, no se extiende pasaporte, no se puede contraer matrimonio, además de otras medidas que se establece este proyecto de ley, que es una buena iniciativa que ha surgido desde el Poder Ejecutivo. Gracias, viceministra. No sé si tiene algo más que agregar. Claro que sí, Junior. Algo que un buen compañero, un buen periodista me decía. Hay hombres, los hombres y las mujeres tienen que ser hombres de palabra, hombres de buena fe. Y ojalá lleguemos algún día a que la gente no tenga que recurrir a un juez para que les recuerde a una persona que las personas que dice amar necesitan que asuma su responsabilidad. Yo sé que tú conoces casos muy sonados, muy bullados, donde gente que realmente tiene posibilidades, tiene recursos, no para su asistencia familiar, realmente casi, en algunos casos por un tema de capricho. Yo sé que podríamos sentarnos contigo y contar caso a caso muchos de estos. Pero lastimosamente necesitamos a través de este tipo de dispositivos normativos ir generando un cambio en el chip, ir cambiando nuestra forma de percibir las responsabilidades paterno-materno, de hijas e hijos respecto de nuestros padres, y podamos finalmente recuperar los valores que se han ido perdiendo y desmontemos la naturalización de la irresponsabilidad materno-paterna respecto de nuestros hijos. Que dejemos de romantizar o justificar de por qué una madre o un padre no cumple con las obligaciones respecto de sus hijos. En este caso, tenemos que afianzar esa obligación, esa responsabilidad,
ese deber que tenemos, y te reitero, ojalá un día no tengamos que acudir a estas restricciones, no tengamos que acudir a jueces que les recuerden a las personas que deben cumplir una asistencia familiar, tengamos que pagar a los policías para que estén detrás del obligado, esperando a ver qué momento se descuida para meterlo a la cárcel a fin de presionarlo para que pague su asistencia familiar. Ojalá lleguemos a una sociedad mucho más sana. Muchísimas gracias, querido Junior. Gracias, viceministra. Muy amable por atender nuestra invitación. Buenas noches. Rómulo Calvo, el ex concejal municipal.